todos, esta es la resolución pormenorizada del problema de reactor ideal de la convocatoria del curso 22-23 y bueno, como siempre, tenéis aquí el enunciado, podéis poner en pausa y resolverlo por vuestra parte, cosa que aconsejo, y a continuación pues podéis ver la resolución de este vídeo. Así por encima, cosas a destacar, pues tenemos un sistema en fase líquida, aquí tenemos un sistema de reacciones, tenemos dos reactores CSTR en serie, eh, nos dicen que la intención es obtener el máximo rendimiento y selectividad del producto S. La temperatura hay que elegirla entre 10 y 90 y para que sea más fácil la resolución se ha impuesto que los dos reactores trabajen con el mismo valor, cosa que no tendría mucha lógica en la vida real, pero aquí pues para contener la variabilidad de resultados pues se ha impuesto así. Bueno, nos pregunta primero, ¿cuánto sale el flujo molar de cada una de estas sustancias A, R, S, T y U? Desde 10 hasta 90 grados centígrados en intervalos de 10 en 10. Vale, aquí nos dan los datos cinéticos, aquí otra serie de datos y aquí pues también volumen, caudal volumétrico, solo entra sustancia A por el primer reactor, caudal volumétrico, etcétera. Bueno, aquí vemos un esquema de los dos reactores en serie que vamos a utilizar en este problema. Vemos que tienen una flechita con el Q para indicar que como la temperatura se va a fijar en cada reactor, pues vamos a necesitar un aporte o una eliminación de color. También están aquí reflejadas las cinéticas. Si miramos las unidades, y yo siempre digo que las unidades son unas chivatas, nos están diciendo que la cinética es de orden 1. Así que, como también vemos aquí en el sistema reactivo, que las flechas son solo hacia un lado, quiere decir que son reacciones irreversibles, pues la única sustancia que hay que tener en cuenta para las cinéticas son los reactivos, o sea, el reactivo A para la reacción 2, 1 y 2 y el reactivo R para la reacción 3 y 4. ¿Vale? De acuerdo. Bueno, pues si estudiamos para cada una de las temperaturas las constantes cinéticas, aquí tenéis los valores por si queréis comprobar los vuestros. Y importante, yo empezaría escribiendo las RIs de cada una de las reacciones. Fijaros que para la 1 y para la reacción 2 tienen como reactivo el A. Por tanto, esta es la concentración de la sustancia que hay que utilizar en estas dos primeras reacciones. En la reacción 3 y 4, la concentración elevado a 1, porque son de primer orden, son las del reactivo, porque son irreversibles. Muy bien, pues una vez que tenemos RI, pasamos a RJ. Para escribir RJ utilizamos la famosa ecuación que hemos utilizado todo el curso. Bueno, pues aplicándolo para cada una de las 5 sustancias, esto es lo que nos sale y esto es lo que vamos a utilizar en el desarrollo que veremos a continuación de los balances de materia. Vale, pues balance de materia, ¿dónde? Pues en el primer reactor. El primer reactor, balance de materia, ¿de qué sustancia? Pues vamos a empezar por la primera. Pues si solo se introduce sustancia A, pues tenemos entrada, reacción y salida. Vale, entrada es un dato que nos dan, la reacción habríamos escrito RA en la diapositiva anterior y esto es lo que sale, que es lo que nos están preguntando. Bueno, pues haciendo el desarrollo, aquí os lo he puesto pormenorizadamente para que veáis paso a paso. Aquí tenemos una ecuación con una sola incógnita, que es la Na1, y vamos variando la temperatura aquí en las CAS. Pues ya tenemos el primer resultado.
Ya sabemos para todas estas temperaturas cuánto vale Na1. Simplemente había que hacer un balance de materia. Hacemos lo mismo para la sustancia R. Volvemos a insistir en el primer reactor. Aquí está la sustancia R. Ya hemos escrito R de R, que era todo esto que hay aquí. ¿Por qué? Porque se forma con la primera reacción, pero se gasta con la reacción 3 y se gasta con la reacción 4. Si se despeja, aquí tenemos la única incógnita R1, NR1, y viene en función del caudal molar de la sustancia A que sale del reactor, y el resto son datos conocidos. Así que directamente se puede resolver. Haciendo lo mismo para el resto de sustancias, son ya balances más sencillitos porque tanto RS como RT y RU pues solo tienen un término, un sumando, y es fácil de despejar. Bueno, pues con todo esto aquí tenéis la tabla completa. Aquí tenéis lo que se pedía, la representación de los caudales molares de cada una de las sustancias para cada una de las temperaturas bajo estudio. Nos vamos al segundo reactor. El balance es el mismo, tenemos entrada, reacción y salida. Pero ahora, ¿qué es lo que entra? Entra lo que sale del primer reactor. Reacciona ya con concentración Ca2. ¿Y qué sale? Pues el caudal molar que vamos buscando. Despejando Na2, obtenemos la expresión que vamos buscando. Lo mismo hacemos para R, tener en cuenta eso que es importante, que todo esto sean concentraciones en el segundo reactor, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. Hacemos lo mismo para las otras tres sustancias. Y finalmente aquí tenemos la tabla con todos los resultados que podéis comprobaros. Todo esto está en mol por segundo. Y finalmente la gráfica que se nos pide. Vale. Y si resolvemos con MATLAB, bueno, pues recordar que es lo que indica aquí, que ya hemos visto un ejercicio similar que está resuelto en el capítulo 6. Hay que utilizar la herramienta Fsolve para resolver este conjunto de ecuaciones. Aquí, a modo de recordatorio, os indico las diapositivas que se vio en el tema 6. Esta, donde se hacía uso de la herramienta Fsolve, y la diapositiva siguiente, que era el archivo de función que complementaba. Bueno, si adaptamos el script para esta situación de este problema, pues podemos ver primero pues los datos, la serie de datos, y luego un valor de prueba, y cogemos y hacemos un for loop para repetir la acción tantas veces como temperaturas tenemos, y de aquí vamos a utilizar la herramienta fsolve, que hace llamada al archivo de función fideal, que lo tenemos aquí. ¿Qué tenemos en fideal? Pues fíjate, R1, R2, R3 y R4, ya está, no tiene más. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir para calcular RJ, y con RJ podemos escribir todos los balances de materia, y en los balances de materia que tenemos la entrada, la reacción y la salida, pero en vez de poner igual a la salida, restamos la salida. ¿Por qué? Porque la intención es que F sea 0. Y una vez que hemos resuelto todas las ecuaciones para todas las sustancias y para todas las temperaturas, se trata de representar. Una vez que hemos terminado con el primer for loop, esta es continuación del archivo principal de la diapositiva anterior. Con los resultados nos venimos al segundo for loop, donde vamos a volver a utilizar la herramienta fsolve, donde tenemos otro archivo de función que va a utilizar los valores que salen del primer reactor como los valores de entrada del segundo reactor. La misma historia, los RIs, los RJs, tenemos la entrada del segundo reactor, lo que reacciona en el segundo reactor, y la salida. Y con esto volvemos a representar. ¿Vale? Es muy parecido al ejemplo que teníais en clase, pero no era obligatorio, lo podíais resolver con este.
Y aquí podemos comparar las soluciones que se ven en MATLAB y las que teníamos anteriormente después del primer reactor y después del segundo reactor. Y se ve, obviamente, que sale lo mismo. Vale, aquí si alguno ha trabajado de manera distinta con grado de avance, pues aquí tenéis los grados de avance de cada una de las reacciones para todas las temperaturas después del primer reactor y después del segundo reactor. Esto es por si queréis comprobar datos, no, yo no lo he utilizado. En cuanto a rendimiento, vale. Nos decía la pregunta que, dado los resultados, perdón, la pregunta 3, representa el rendimiento y la selectividad de S, la sustancia deseada es S, a la salida del segundo reactor. O sea que estamos desde aquí, o sea, todo el sistema reactivo y lo que vamos buscando es la sustancia S. Esto que tenemos aquí es el rendimiento tal y como se extrae de los apuntes, pero aquí habla de la sustancia R, porque R era la que interesaba en los apuntes bajo estudio, pero ahora es S, ¿vale? Simplemente hay que cambiar eso aquí y aquí, S. Bueno, en realidad se puede hacer de forma más fácil, porque el numerador es el caudal molar de la sustancia S que se ha formado, partido por la máxima cantidad de S que se podría haber formado si todo el caudal molar de A la entrada reacciona para dar solo S. Vale. Si teníamos 100 moles segundo de A, ¿cuántos se van a formar de S? Pues como máximo, lo máximo que se puede formar, si no se desvía nada, serían 300 moles segundo. ¿Vale? O sea que simplemente esto es S, la sustancia S, el rendimiento de la sustancia S son los moles formados, perdón por la letra, partido por los 300 moles segundos que se podrían formar. Selectividad. Volvemos a tachar todas las R's y a poner S, porque lo que estoy haciendo es aplicar esto, que es una copia de lo que se encuentra uno en los apuntes, con la situación actual, porque hay que adaptarla. Lo que cambia es el denominador. El denominador es la cantidad que se ha formado de la sustancia S partido de la cantidad que se habría formado si todo el Na que ha reaccionado reacciona solo para dar la sustancia S. Es decir, hay que ver cuánto se ha gastado de la sustancia A. Vale, o sea que la selectividad de la sustancia, en este caso S, sería lo que se ha formado NJ de la sustancia S tras el segundo reactor partido por los 100 que tenemos a la entrada menos lo que hay de Na tras el segundo reactor. Aquí tengo esta J sobra. Y todo esto multiplicado por el coeficiente de S, que son 3, dividido por el coeficiente de A en negativo, que es menos 1, 1 en positivo. Bueno, si hacéis esto, os deben salir estos datos y como nos pedían representarlo gráficamente, pues ahí está la gráfica. La última pregunta nos decía, dado los resultados, como si no pudieran haber más opciones, que obviamente hay más combinaciones, pero visto lo visto, solo esas 9 opciones, pues a qué temperatura recomendarías trabajar para obtener el máximo rendimiento y la máxima selectividad. Bueno, pues si miramos los resultados, vemos que el máximo rendimiento está aquí y la máxima selectividad está aquí. Bueno, pues entre 30 y 40 grados centígrados habría que afinar más, pero con la información que nos piden y lo que nos dan, pues con esto sería suficiente para un examen. Y con esto doy por finalizada la presentación de este vídeo.